En este video hablaremos acerca de los sistemas de numeración, su aplicación, explicaremos las conversiones entre estos sistemas, así como sus operaciones básicas. Pero primero definamos qué es un sistema numérico. Bueno, un sistema numérico es aquel conjunto de símbolos que son utilizados para representar datos numéricos y cantidades. Dentro de los más comunes y de los más utilizados en la informática son el decimal. Este sistema numérico trabaja con base 10, es decir, que sus dígitos van de 0 a 9, como se ve en la siguiente tabla. Este sistema es más utilizado al momento de interactuar con el usuario. Esto debido a que un usuario común no está acostumbrado a tratar con diferentes sistemas numéricos. Después tenemos el sistema binario, el cual trabaja con base 2, es decir, que representa solo con dos dígitos el 0 y el 1. Se utiliza a nivel de hardware. En ese nivel todo se reduce a pulsos eléctricos, en los cuales solo se entiende el encendido o el apagado, es decir, unos y ceros. A estos impulsos se les llama bits. Seguimos con el sistema octal. Este trabaja con base 8, es decir, que utiliza solamente 8 dígitos. Se usa al momento de empaquetar los bits en grupos de 8, mejor conocidos como octetos o bytes, y son útiles para saber el ancho de banda de algún bus o periférico, es decir, cuánta información puede mandarse a través de tal dispositivo en un solo ciclo de reloj. Por último tenemos el sistema hexadecimal, el cual trabaja con base 16, es decir, 16 dígitos. Se utiliza para indexar las direcciones de memoria, ya que al tener más dígitos es un sistema de numeración que permite representar números más grandes con menos información. Vamos a explicar ahora la conversión entre sistemas numéricos. Empezamos con el sistema decimal. Vamos a transformar un número decimal a un número binario. En este ejemplo tenemos el número 94 que lo vamos a transformar a binario. Tenemos esta siguiente tabla, la cual es de notación exponencial con base 2. ¿Por qué utilizamos la base 2? Bueno, porque es la base en la que trabaja el sistema binario, lo cual es el número al que vamos a transformar. Ahora, agarramos el número 94. Dentro de la tabla que estamos observando necesitamos encontrar un número que sea igual o menor que 94. Como vemos, el 128 está muy lejos del 94. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un número de izquierda a derecha de la tabla que sea igual o menor que 94. En este caso, el número que sigue de izquierda a derecha es el 64. Tenemos que restar 94 menos 64. Nos daría 30. Como el 64 fue un número que sí nos sirvió para hacer esa operación, debemos colocar un número. Entonces, el resultado de la resta de 94 menos 64 nos dio 30. Entonces seguimos con el siguiente número, pero como vemos que es mayor que 30, en este caso es 32, no podemos realizar la operación, entonces se coloca un 0. Seguimos con el siguiente número, que en este caso es 16, entonces 16 es menor que 30. Entonces se puede realizar 30 menos 16, nos da 14 y en el 16 colocamos un 1. Entonces tenemos 14 y el siguiente número que sigue del 16 es el 8. También nos sirve, ¿por qué? Porque es menor que 14. Colocamos un 1 y se hace la resta de 14 menos 8 y nos da 6. El siguiente número en que le sigue sería un 4, entonces este número también nos sirve porque es menor que 6. Entonces colocamos un 1 y hacemos la operación. 6 menos 4 nos daría 2. En este caso tenemos que el 2 que le sigue después del 4 es igual al 2 que nos dio de la resta del 6 menos 4. Entonces también nos sirve ese 2. Nos ponemos 2 menos 2 nos da igual a 0. Entonces, al siguiente número, que es un 1, como ya no tenemos número que restar, pues ese número no nos sirve o no nos llama la atención, entonces solo colocamos un 0. Entonces ya obtuvimos nuestro número binario. Pero para comprobarlo tenemos que sumar el 64, el 16, el 8, el 4 y el 2 nos da el número decimal. Como vemos, 64 más 16 más 8 más 4 más 2 nos da 94.
que es igual al número que queríamos transformar en un principio. Entonces como resultado tenemos que nuestro número binario es 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lo siguiente que vamos a explicar es cómo transformar un número decimal en un número octal. Tenemos el número 77 con base 10, es decir, 77 decimal, y lo vamos a transformar. Para hacer la transformación de decimal a octal se tiene que realizar una serie de divisiones. Por ejemplo, en este caso tenemos el número 77 que lo vamos a dividir entre 8. ¿Por qué lo vamos a dividir entre 8? Porque es en la base en la que trabaja el sistema octal. Entonces dividimos 77 entre 8 y tenemos como producto 9 y como sobrante 5. Entonces el siguiente paso es del nuevo producto que obtuvimos, 9, se va a dividir entre 8. En este caso su producto es 1 y su sobrante es 1. Ahora tenemos que tomar ese nuevo producto y dividirlo entre 8. Pero en este caso, como 1 entre 8 es un número muy chico, se coloca un 0 y su sobrante es 1. Ahora, ¿cómo sabemos nuestro número octal? Bueno, tenemos que tomar los sobrantes de todas las divisiones que hicimos, pero se comienza desde la última que hicimos hasta la primera que realizamos. Por ejemplo, en este caso, la última que hicimos o el último sobrante que obtuvimos de la última división es un 1. Y luego, la segunda división que realizamos, nuestro sobrante también es 1. Y la primera división que realizamos, nuestro sobrante es 5. Entonces nuestro número octal es 115. Por último, vamos a hacer la transformación o la conversión de un número decimal a un número hexadecimal. En este caso tenemos el número 699 en decimal. Pero tenemos que tener en cuenta la siguiente tabla. ¿Por qué? Porque recordemos que a partir del número 10 en adelante, o sea, del 10 al 15 en decimal, el número hexadecimal se representa con letra. Ahora, vamos a transformar el número 699 en hexadecimal. Los pasos son muy parecidos a los anteriores que vimos de decimal a octal. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente es dividir el número decimal entre la base. Si recordamos en el pasado, se divide entre 8. ¿Por qué? Porque 8 es la base en la que trabaja el sistema octal. Pero ahora, como estamos en hexadecimal, nuestra base es 16. Entonces ese número 699 lo tenemos que dividir entre 16. Nos da como cociente 43 y nos da como residuo 11. Ahora, si recordamos, en la pasada, tenemos que tomar el cociente y dividirlo entre 16. Básicamente aquí hacemos lo mismo. En este caso nuestro cociente es 43 sobre 16, nos da como cociente 2 y residuo 11. Ahora tenemos nuestro nuevo cociente, en este caso será 2 entre 16, nuestro cociente daría 0 y nuestro residuo 2. Si recordamos también en el sistema octal, o más bien en la operación anterior de transformar un número decimal a un número octal, tenemos que tomar la última división, el residuo de la última división que realizamos hasta la primera. En este caso, por ejemplo, tenemos el número 2, seguimos con el número 11, pero si recordamos, dijimos que a partir del número 10 en adelante, en el sistema hexadecimal se representa con letra, entonces tenemos que buscar en la tabla el número 11 en sistema hexadecimal. Entonces, buscamos y vemos que es la letra B. La colocamos. Y por último tenemos que la primera operación o división que realizamos también tenemos con residuo 11. Entonces volvemos a colocar la misma letra B. Entonces nuestro resultado de transformar un número decimal a hexadecimal, en este caso 699 decimal a hexadecimal, tenemos que nuestro resultado es 2BB. Ahora seguimos con las conversiones del sistema binario. Vamos a transformar primero un número binario en un número octal.
Nos tenemos el siguiente número binario, que es 1101101101. Tenemos que tener en cuenta la siguiente tabla, la cual tenemos números binarios de 3 dígitos y su equivalencia en número octal. El primer paso que debemos hacer para transformar un número binario a un número octal es separarlo en grupo de 3. Una vez que lo hemos separado en grupo de 3, tenemos que agarrar esos grupos y encontrar su equivalencia en número octal. Por ejemplo, en este caso tenemos de derecha a izquierda tenemos el primer grupo, que es 101. Entonces, si buscamos en la tablita, tenemos que el 101 equivale a número 5 en octal. Nos vamos al siguiente número a la izquierda y tenemos también un 101 que equivale a un 5. Y si nos vamos al otro de la izquierda, tenemos que es el mismo número, entonces equivale a un 5. Por último tenemos el 001. Si nos vamos a la tablita, vemos que el 001 equivale a un 1 en número octal. Entonces ese sería nuestro número octal. Seguimos con el cómo transformar un número binario a un número hexadecimal. En este caso tenemos el número 11011011101. Para transformar el número binario a hexadecimal es básicamente lo mismo, nada más que ahora tenemos que tener en cuenta la siguiente tablita, que nos da número binario de 4 dígitos y su equivalencia en número hexadecimal. Pero básicamente es como el antepasado, solo que ahora en este tenemos que agruparlo en grupos de 4. Y hacemos lo mismo, tenemos que identificar ese grupo de 4, su equivalencia en hexadecimal. Por ejemplo, de derecha a izquierda tenemos el 1101. Entonces, si buscamos en la tablita el 1101, tenemos que es la letra D. Siguiendo con el otro número, tenemos que 0110. Si buscamos el 0110, tenemos que es un 6. Y por último tenemos un 0011. Lo buscamos, nos da que es un 3. Entonces 36D es nuestro número hexadecimal. Por último, vamos a explicar cómo transformar un número binario a un decimal. Tenemos el número 1010011. Si recordamos, cuando transformamos un número decimal a un número binario, tenemos que tomar en cuenta la siguiente tabla. En este caso vamos a acomodar el número binario empezando de derecha a izquierda, siendo que cada número binario se encuentre con uno de la tabla. Por ejemplo, tenemos que de derecha a izquierda tenemos 1 1 0 0 1 0 1. En este caso tenemos el primer 1 de derecha a izquierda en la tablita es 1. El siguiente número 1 es 2. En este caso los ceros no nos importa de cierta manera, porque no lo vamos a tener que sumar. Siguiendo hasta que nos encontremos con otro 1, que en este caso será el 16. Y por ejemplo tenemos otro 0, no le tomamos importancia. Y seguimos con el 64, que sí tiene un 1. Ahora tenemos que sumar todos los números que tengan un 1 debajo. Por ejemplo, sería el 64 más el 16 más 2 más el 1, que nos da un 83. Entonces la conversión de ese número binario 1010011 a decimal nos da 83. Ahora seguimos con el sistema numérico octal y sus conversiones. Lo primero que vamos a hacer es de octal a binario. Tenemos el número 454 en número octal. Si recordamos la tablita anterior o los ejercicios anteriores, teníamos esta tablita que nos dice que nos da la equivalencia de números binarios de 3 dígitos al número octal. Ahora, en este caso,
tenemos que agarrar cada uno de los dígitos del número octal y encontrar su equivalencia. Por ejemplo, tenemos que agarrar el número 4 y buscar su equivalencia en el número binario. En este caso el 4 es 100. Así seguimos con el siguiente número, que en este caso es un 5, y buscamos su equivalencia, que en este caso es 101. Por último, otra vez un número 4, que es 100. Entonces, como resultado, tenemos que juntar o agrupar esos números binarios que obtuvimos para obtener el número binario del 454. Entonces, nuestro número binario es 100, 101, 100. Seguimos con la transformación de octal a decimal. Tenemos el número 14567 en octal y lo vamos a transformar en hexadecimal. Tenemos que tomar en cuenta la tablita, como en los ejercicios pasados, que nos da la equivalencia de un número binario de 4 dígitos a un número hexadecimal. En este caso se hace muy parecido de octal a binario porque tenemos que transformar cada uno de los dígitos del número octal a el número binario. Entonces tenemos un número grande binario. Pero ahora lo que tenemos que hacer con ese número grande es separarlo en grupos de 4. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en hexadecimal. Okay, una vez que los hemos separado, ahora tenemos que buscar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, la equivalencia de cada uno de esos números binarios en hexadecimal. Por ejemplo, tenemos que el 001, de izquierda a derecha, el 001, en hexadecimal nos da 1. El 1001 en hexadecimal nos da 9. El 0111 nos da 7 en hexadecimal. Y el siguiente número es igual que el anterior, entonces también tenemos que es un 7. Entonces acomodamos esos valores izquierda a derecha y tenemos que nuestro resultado, nuestro número hexadecimal es 1977. Por último, vamos a explicar cómo transformar un número octal a un número decimal. Tenemos el número 412 octal. Para hacer esta conversión tenemos que posicionar primero los números. Por ejemplo, tenemos 412. En este caso el 2 ocupa la posición 0, el 1 ocupa la posición 1, el 4 ocupa la posición 2. Si recordamos cuando transformamos de decimal a binario, en la tableta hacíamos como una notación exponencial con base 2. En este caso es muy parecido, pero ahora en vez de base 2 es base 8, porque estamos trabajando en un sistema octal. Bueno, entonces tenemos que 8 a la 0 nos da 1, 8 a la 1 nos da 8 y 8 a la 2 nos da 64. Ahora es muy importante tener en cuenta la posición de los números. ¿Por qué? Porque se van a multiplicar la posición por el número en el que está. Por ejemplo, tenemos que el 2 está en la posición 0. Entonces multiplicamos 2 por 8 a la 0, nos da igual a 2. Entonces tenemos que el 1 está en la posición 1. Entonces tenemos que 1 por 8 a la 1 nos da 8. El 4 está en la posición 2. Entonces tenemos que el 4 por 8 a la 2 nos da 256. Entonces ahora tenemos que sumar todos esos resultados de 256 más 8 más 2. Nos da como resultado 266 o 266. Entonces ese es nuestro resultado en decimal. Por último vamos a explicar las conversiones del sistema hexadecimal. Vamos con un número hexadecimal a un número binario. Tenemos el número hexadecimal 6DA. Tenemos que tener en cuenta la siguiente tabla que nos da el número hexadecimal al número binario. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es dividir ese número, más bien separarlo, por ejemplo 6 de A, y encontrar el valor binario de cada uno de esos números. Por ejemplo, tenemos que el 6, si nos vamos a la tablita, tenemos que es un 0, 1, 1, 0. El D, la letra D en este caso, tenemos que su valor en binario es 1, 1, 0, 1.
Y la letra A en binario tenemos que es 1, 0, 1, 0. Entonces reunimos todos esos números, empezando por el 6, D, luego la A. Pues tenemos que nuestro número binario sería 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ahora, de un número hexadecimal a un número octal, vamos a transformar el número 6F5 hexadecimal. Esta tableta nos va a ayudar ahorita un poco más tarde. ¿Qué tenemos que hacer primero? Básicamente es lo mismo que en el anterior. Tenemos que transformar el número hexadecimal al número binario. Igual separando el 6F5, buscando su equivalencia en número binario. Una vez que tenemos el número binario, tenemos que separarlo en grupos de 3. Ahora tenemos que buscar la equivalencia de cada de esos grupos de 3, pero ahora en número octal. Por ejemplo, de izquierda a derecha tenemos que el 0, 1, 1 equivale a un 3 en número octal. Si nos vamos al siguiente número, tenemos igual 0, 1, 1 igual a 3, pero ahora tenemos el 1, 1, 0. Si nos vamos a la tableta, tenemos que el 1, 1, 0 equivale al número 6. Por último tenemos 1, 0, 1. Igual, vamos a la tableta y vemos que el número 1, 0, 1 binario equivale a un número 5 octal. Entonces ahora agrupamos esos números. Tenemos que nuestro número octal es 3, 3, 6, 5. Por último tenemos de hexadecimal a un número decimal. Tenemos el número 1F36 hexadecimal. Igual que en el pasado, cuando transformamos de octal a decimal, tenemos que posicionar un número. Tenemos que posicionar los dígitos del número hexadecimal. Por ejemplo, en este caso, de derecha a izquierda, tenemos que el 6 equivale al 0, o más bien está en la posición 0, el 3 está en la posición 1, la F está en la posición 2, y el 1 está en la posición 3. Tenemos que sacar igual su notación exponencial, pero ahora con base 16. ¿Por qué? Porque el sistema es hexadecimal y trabaja con base 16. Entonces tenemos que 16 a la 0 nos da 1, 16 a la 1 nos da 16, 16 a las 2 nos da 256 y 16 a la 3 nos da 4096 o 4096. Entonces ahora igual tenemos que agarrar la posición de cada número y multiplicarlo por el número que está en la posición. Por ejemplo, tenemos que el número 6 está en la posición 0, entonces tenemos que multiplicar el 6 por 16 a la 0. En este caso nos daría 6. Ahora el número 3 está en la posición 1, entonces tenemos que multiplicar el 3 por 16 a la 1, que sería igual a 48. La F está en la posición 2, entonces tenemos que multiplicar F por 16 a la 2 y nos da 3840. Por último tenemos que el 1 está en la posición 3, entonces multiplicamos 1 por 16 a la 3 y esto nos da igual a 4096. Entonces debemos de sumar todos esos valores o esos resultados que tuvimos de las multiplicaciones. En este caso sería 4096 más 3840 más 48 más 6 nos da igual a 7990. Entonces la transformación o el resultado de la transformación de un número hexadecimal a decimal tenemos que es 7990. Seguimos con las operaciones básicas de un sistema de numeración. Empezamos con la suma. Lo primero que vamos a ver es cómo saber sumar números hexadecimales. En este caso tenemos este ejemplo, que vamos a sumar el número A5F8 más 4DF0. Para realizar este tipo de suma se realiza como si fuera una suma de tipo decimal. Empezamos de derecha a izquierda. Entonces sumamos 8 más 0, que nos da 8. En este caso la letra F representa el número 15. Entonces, cuando decimos que vamos a sumar F más F, en realidad vamos a sumar 15 más 15. Esto nos da 30. Pero 30 no es un número que está dentro de los dígitos que maneja el sistema hexadecimal, como se ve en la tabla.
Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de restarle menos 16 porque es en la base en la que trabaja. Entonces, al restar 30 menos 16 nos da 14. 14 sí es un número que se encuentra en el sistema hexadecimal, pero está representado con la letra E. Entonces colocamos la letra E y acarreamos 1. ¿Por qué se acarrea 1? Porque es la veces que restas. Entonces ahora tenemos 1 más 5 es 6 más la letra D. La letra D equivale a 13. Entonces sería 6 más 13. 6 más 13 nos da 19. 19 tampoco es un número que se encuentra en el sistema hexadecimal. Por lo que sigue, lo siguiente es restarle otra vez menos 16 para que nos dé 3. 3 si es un número que está dentro del sistema hexadecimal. Lo colocamos y como restamos una vez acarreamos un 1. En este caso tenemos 1 más A. La A representa un 10 en decimal, entonces sumaríamos 1 más 10 más 4, que nos daría 15. Y el número 15 en hexadecimal se representa con la letra F. Entonces nuestro resultado es F3E8. Seguimos de cómo sumar números octales. Tenemos el siguiente ejemplo: 2, 6, 6, 5 más 3, 1, 1, 2. Básicamente hacemos lo mismo, es como si tratáramos de hacer una suma de números decimales. Entonces, por ejemplo, tenemos el 5 más 2, empezamos de derecha a izquierda, igual de 5 más 2 nos da 7. 7 es un número que se encuentra dentro del sistema octal, entonces por lo tanto se coloca. Seguimos con el 6 más 2. ¿Qué pasa con el 6 más 2? El 6 más 2 nos da 8. Recordemos que el sistema octal maneja los siguientes dígitos de 0 a 7, es decir, el 8 no entra dentro de este sistema. Entonces lo que hacemos es restarle menos 8, igual que en el hexadecimal, pero en este caso 8 porque es en la base en la que trabaja. Entonces restamos 8 menos 8 y nos da 0. Entonces el 0 sí es un número que trabaja, que está dentro del sistema octal. Entonces lo colocamos y acarreamos 1. Ahora igual sumamos 1 más 6 nos da 7. Ahora sumamos 7 más 1. Básicamente va a pasar con lo anterior, el resultado nos da 8 y como no se maneja en el sistema octal, lo tenemos que restar 8. Igual nos da 0, colocamos el 0 y acarreamos 1. Ahora vamos a sumar el 1 más 2, que el 1 más 2 nos da 3. Entonces ahora vamos a sumar ese 3 más el 3 que sigue y nos da 6. Como 6 sí es un número que está dentro del sistema octal, se coloca tal cual y ese es nuestro resultado, 6007. Por último tenemos cómo sumar números binarios. Para esto debemos tener en cuenta las siguientes reglas: que 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es igual a 1, 0. Tenemos el siguiente ejemplo, en el cual vamos a sumar 1, 1, 1, 0, más 1, 1, 1, 1, más 1, 1, 0, 0, más 1, 0, 0, 0. Entonces comenzamos igual de derecha a izquierda, tenemos que 0 más 1, si nos vamos a las reglas, decimos que es 1. Entonces ahora ese 1 lo vamos a sumar con el siguiente 0, pero igual 1 más 0 sigue siendo 1, y ese 1 también lo vamos a sumar con el siguiente dígito. Entonces es 1 más 0 es igual a 1, entonces colocamos el 1. La siguiente, el que sigue, es 1 más 1. En este caso en las reglas dice 1 más 0, entonces sumamos 1 más 0 más 0, sigue siendo 1, 0. Entonces 1, 0 más otro 0 sigue siendo igual 1, 0. ¿Qué va a pasar en este caso? Colocamos el 0 y acarreamos el 1. Ahora 1 más 1 es igual a 1, 0. Ahora tenemos 1, 0 más 1. ¿Qué va a pasar aquí? El 1 llega a ocupar el lugar del 0, entonces ahora tenemos 1 más 1, 1. Ahora 1, 1 más 1, vamos a tener que recorrer un 1 a la izquierda para que en este caso nos quede 1, 0, 0. Ahora 1, 0, 0 más 0 es 1, 0, 0. En este caso vamos a colocar 0 y el 1, 0 que nos sobra o que acarreamos. Ahora tenemos igual en el siguiente caso 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 1, 0, 1, 0 más 1 es 1, 1 y 1, 1 más 1 es 1, 0, 0. Entonces colocamos el 0 y acarreamos el 1, 0. Ahora de los números acarreados tenemos una siguiente suma, que es 0 más 1, entonces en este caso 0 más 1 es 1. Y por último tenemos un 1 que ya no se suma con nada, entonces lo bajamos directo a 1. Entonces nuestro resultado es 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ahora seguimos con la resta.
Empezamos con la resta hexadecimal. Tenemos el siguiente ejemplo en el cual vamos a restar A3-9F menos 1C de 8. En este caso, como recordemos, la letra F equivale al número 15 en decimal, vamos a tener que restar 15 menos 8, siendo 7 el resultado de esta resta, y como 7 sí es un número que se encuentra en el sistema hexadecimal, se coloca. Como hicimos una resta, no pasa nada porque la resta esa fue directa. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente número? 9 menos D. Sabemos que la D es un número más grande que el 9, entonces por lo tanto debemos pedirle prestado al siguiente, en este caso al 3, entonces sería menos 1, pero en este caso se le presta 16. ¿Por qué? Porque es la base en la que estamos trabajando. Entonces ahora tenemos 16 más 9 es 25, menos la D, que la D equivale al número 13. Entonces 25 menos 13 tenemos que es 12. 12 sí forma parte del sistema hexadecimal, pero se representa con la letra C, entonces colocamos la letra C. Ahora tenemos 3 en el siguiente par de números a restar, pero como le quitamos 1, realmente tenemos un 2. Entonces, como sabemos que la C es 12, entonces la C es más grande que 2, debemos pedirle prestado 1 al siguiente número. En este caso sería la A, es menos 1. Entonces se le debe de sumar más 16 por lo mismo que se menciona anteriormente. Ahora tenemos 16 más 2 es 18 y la letra C equivale a 12. Entonces tenemos la resta de 18 menos 12. Esto es igual a 6. Como 6 es un número que se encuentra dentro del sistema hexadecimal, se coloca. Por último tenemos A menos 1, pero como A se le quitó 1 porque pidió prestado anteriormente el 2, en realidad el nuevo número a restar es el 9. En este no hay más complicación, 9 menos 1 es 8. 8 es un número que está dentro del sistema hexadecimal. Entonces se coloca y ese es nuestro resultado, 8, 6, C7. Continuamos con el sistema octal. Tenemos el siguiente caso que es 5, 4, 2, menos 3, 7, 6. En este va a pasar prácticamente lo mismo, como el 2 es menor que el 6, tenemos que pedirle prestado 1 el que sigue, entonces en este caso el 4, pero ahora en vez de sumarle 16 debemos de sumarle 8. Entonces tenemos que 8 más 2 es 10, entonces 10 se le debe restar menos 6, entonces tenemos que es 4. 4 es parte del sistema hexadecimal, por lo tanto se coloca. Ahora bien, tenemos que al 4 se le quitó 1, entonces realmente nuestro nuevo número a restar es el 3, pero como 3 también es menor que 7, se le debe de pedir al que sigue, entonces volvemos a sumar 8. En este caso 8 más 3 es 11, entonces al 11 le tenemos que restar ese menos 7 que tenemos y nos da 4. 4 es un número dentro del sistema octal, entonces lo colocamos. Ahora tenemos 5 menos 3, pero como se le quitó 1 porque se le prestó al anterior, nuestro nuevo número a restar es un 4. Entonces tenemos 4 menos 3, entonces es igual a 1. Ese es nuestro resultado. Nuestro resultado es 1, 4, 4. Por último tenemos la resta binaria. Tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas. Que 0 menos 0, 0. 0 menos 1 no se puede porque sería un número negativo, entonces no nos sirve. 1 menos 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces tenemos el siguiente ejemplo que es 1, 0, 1, 0 menos 0, 1, 0, 1. Empezamos igual de derecha a izquierda, 0 menos 1, como dijimos que no se puede, tenemos que pedirle prestado al que sigue. En este caso colocamos 1, 0, tenemos que es 1. Seguimos con el siguiente número, pero como tenemos 1, pero se le pidió prestado 1, tenemos que es menos 1, entonces menos 1 más 1, 0. Entonces, realmente nuestra resta es 0 menos 0. Entonces, como vemos en las reglas,
da 0. Pasa lo mismo con el siguiente caso, tenemos que pedir prestado. Menos 1, entonces ahora tenemos que 1, 0, menos 1 es 1. Ahora entonces pasa lo mismo que anteriormente. Como tenemos menos 1 arriba de un 1, estos se restan y queda como 0, entonces nuestro verdadero valor a restar es 0 menos 0, como vemos en las reglas es 0. Entonces nuestro resultado de esa resta es 0, 1, 0, 1. Seguimos con la multiplicación. Vamos a iniciar con la multiplicación hexadecimal. Para eso tenemos el siguiente número: A42C por 2B. Ahora, ¿cómo se realiza como una multiplicación en decimal? Ok, entonces, pero ahora tenemos que tener en cuenta sus equivalencias. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a multiplicar primero C y B. En este caso, C vale 12 y B vale 11. Entonces hacemos la multiplicación y nos da 132. Como 132 es un número muy grande no está dentro de los valores que maneja el sistema hexadecimal, debemos de restar por 16. ¿Por qué se resta por 16? Porque es la base en la que trabaja el sistema hexadecimal. En este caso nos da 116. Tampoco nos sirve, pero volvemos a restar por menos 16 y nos da 100. Básicamente debemos hacer esas restas hasta que lleguemos a un número el cual esté dentro de los valores que maneja el sistema hexadecimal. Por ejemplo, en este caso, si seguimos las restas, vamos a llegar hasta el número 4. 4 es un número que sí está dentro de los valores que maneja el sistema hexadecimal, por lo tanto se coloca. Ahora debemos contar cuántas veces restamos por menos 16, porque eso nos va a servir de acarreo. O más bien debemos tenerlo en cuenta también. Ahora el siguiente número es 11 por 2. Este nos da 22. Igual es un número muy grande, o más bien no está dentro de los números que maneja el sistema hexadecimal. Entonces lo tenemos que restar. Igual menos 16 nos da 6. Pero ese 6 debemos sumarlo con el más 8 porque son unos números de acarreos. Entonces nos da 14. 14 si es un número que todavía está dentro del sistema hexadecimal. Se representa con la letra E, entonces lo colocamos. En esta ocasión nada más se restó una vez, por lo tanto se acarrea un 1. En este caso B por 4, tenemos 11 por 4. Entonces es 44, volvemos a hacer lo mismo, restamos por menos 16, nos da 28, tenemos que volver a restar por menos 16, nos da 12. Ok, ese número sí está dentro del sistema hexadecimal, pero le tenemos que sumar un 1 que fue el que acarreamos anteriormente y nos da 13. Igual el 13 si nos sirve, se representa con la letra D. Ahora se acarrea 2 porque fue las veces que restamos. Ahora tenemos 10 por 11, tenemos 110. Igual repetimos lo mismo que pasó con el primer número de 132. Tenemos que restar hasta que encontremos un número que nos sirva, en este caso el 14. Pero recordemos que debemos de sumar los acarreados. Entonces se le suma un 2 y nos da 16. 16 no es un número que esté dentro de los valores que maneja el sistema hexadecimal, por lo tanto tenemos que volver a restar para que nos dé 0. Ese 0 sí nos sirve. Debemos contar ahora todas las veces que acarreamos, o más bien que restamos, para sumarlos como acarreos, para subirlos como acarreos. Ahora 7 no tiene múltiplo ni nada, entonces se baja tal cual, 7. Ahora seguimos con el número 2, que lo vamos a multiplicar por A412. Primero empezamos con la letra C, o su equivalencia 12. Entonces multiplicamos 12 por 2, nos da 24. 4 no es un número que esté dentro del sistema hexadecimal, entonces le restamos menos 16, 8. 8 sí es un número, lo cual lo colocamos y acarreamos un 1. Ahora tenemos 2 por 2, nos da 4, pero tenemos el número acarreado, es un 5, si nos sirve, lo colocamos. 4 por 2 nos da 8, también es un número que se encuentra dentro del sistema hexadecimal, se coloca. Ahora, ¿qué pasa con el A? El A, su equivalencia es un número 10, entonces tenemos 10 por 2, nos da 20. 20 no es un número que está en el sistema hexadecimal,
por lo cual lo tenemos que restar. Le tenemos que restar 16, nos da 4. ¿Okay? Ese 4 si está dentro, lo colocamos y acarreamos un 1 porque fue la vez que restamos. 2 ya no tiene nada por qué multiplicarse, entonces es como si multiplicáramos 2 por 0 más 1, o tal cual decimos, se baja el 1. Ahora tenemos que realizar esa suma hexadecimal. Igual empezamos de derecha a izquierda, entonces 4, no hay nada con que sumarlo, se pone en 4. Ahora la E tenemos que es 14, entonces suma 14 más 8, nos da 22. Ahora pasa lo mismo, 22 no es un número que podamos representar en el sistema hexadecimal, entonces tenemos que restarlo para que nos dé 6. 6 sí se puede representar, lo colocamos y acarreamos un 1. En este caso, letra D se le debe sumar 5. Entonces la letra D equivale a 13, entonces 13 más 5 nos da 18. 18 tampoco es un número, se le debe restar. Tenemos un 2. Ese 2 se le debe sumar el que acarreamos recientemente para que nos dé 3. El 3 si es un número dentro del sistema hexadecimal, se coloca. Ahora, ¿cuántas veces restamos? 1, entonces se acarrea 1. Entonces tenemos 0 más 8 nos da 8, pero como tenemos un acarreo nos da 9. Entonces, ahora tenemos 7 más 4. 7 más 4 es 11. ¿Cómo se representa el 11 en el sistema hexadecimal? Con una letra. ¿Cuál letra? La B. Ahora, y por último, C1 no tiene nada con que sumarse, lo bajamos tal cual. Entonces nuestro resultado es 1B9364. Seguimos en el sistema octal. Tenemos la multiplicación de 167 por 5. En este caso, si multiplicamos 7 por 5 nos da 35. Básicamente es muy similar a lo que pasa con el sistema hexadecimal. Tenemos que buscar un número el cual está dentro del sistema octal. En este caso, los números que están dentro del sistema octal o los valores que maneja el sistema octal es del 0 al 7. Entonces, 35 menos 8 nos da 27. No nos sirve. Le tenemos que restar otra vez menos 8. Nos da 19. 19 menos 8 nos da 11. Y 11 menos 8 nos da 3. 3 si es un número que está dentro del sistema octal, se coloca. Entonces, ¿cuántas veces restamos? Fueron 4. Se acarrea un 4. Ahora 5 por 6, 30. Igual que anteriormente, debemos de restar hasta que nos aparezca un número que sí nos funcione. En este caso 6. Pero como anteriormente acarreamos 4, se le debe de sumar ese más 4. Y ahora tenemos un 10. Ese 10 no nos sirve porque no está dentro del sistema octal, por lo cual tenemos que volver a restar menos 8 y nos da 2. Ahora colocamos ese 2. Ahora, ¿cuántas veces restamos? Igual volvemos a restar 4, entonces se acarrea un 4. Ahora 5 por 1. Ese 5 por 1 nos da 5. Pero al 5 le tenemos que sumar 4. Entonces ahora tenemos 9. Porque ese 9, el 5 por 1 más 4 nos da 9. El 9 no nos sirve porque no está dentro del sistema octal. Le tenemos que restar 8. Restar 8 nos da 1. Colocamos ese 1 y acarreamos 1. Como ese 1 ya no tiene números o ya no se multiplicó el 5 por nada, solamente se baja ese 1 y ese es nuestro resultado. 1, 1, 2, 3. Por último tenemos la suma en binario. Debemos tener estas reglas básicas. 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1, 0. Tenemos esa suma. Perdón, esa multiplicación. La multiplicación de 1, 1, 0, 0, 1, 0 por 1, 1, 0. Básicamente aquí tenemos que tomar el primer dígito igual de derecha a izquierda, por decir el 0 lo tenemos que multiplicar lo de arriba, entonces como vemos es 0. Ahora igual seguimos con el 1, todos los dígitos nos da 1, y todos los valores se multiplican por sí mismos, nos debe dar lo mismo, y pasa lo mismo con el siguiente. Ahora debemos
de tener en cuenta las reglas antes mencionadas, porque de ahora se va a tratar de hacer una suma de números binarios. Empezamos de derecha a izquierda. 0, no tenemos nada con que sumarlo, se baja del 0 más 0 es igual a 0. 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. 0 más 0 es 0 y 0 más 1 es 1. 0 más 0 es 0 y 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. Entonces colocamos 1. Ya tenemos 1 más 1 que es 1, 0. Colocamos el 0 y acarreamos un 1. Y ahora 1 más 1 es 1, 0. Igual ponemos un 0 y acarreamos un 1. Y ese 1 ya no tiene nada con que sumar, lo bajamos tal cual. Ese es nuestro resultado de la multiplicación. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Por último tenemos la división. Empezamos con la división números hexadecimales. Tenemos que vamos a dividir 8a entre 2. Ok, entonces ¿cuántas veces cabe el 2 en el 8? Básicamente hablamos de como si se tratase de una suma de una división de manera decimal. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 8? 4. Entonces 4 por 2, 8. Entonces, 8 menos 8 nos va a hacer. Bajamos la letra A. Recordemos que la letra A en sistema hexadecimal es representada en decimal por el valor 10. Entonces, ¿cuántas veces? En este caso decimos, ¿cuántas veces cabe 2 en el 10? 5. Entonces 5 por 2 es 10, pero como en el sistema hexadecimal el 10 es representado con la letra A, entonces ponemos menos A. Para esto nos da 0. Entonces nuestro resultado es 4, 5. Tenemos otro ejemplo. Tenemos que vamos a dividir 2e9 entre 5. Okay, entonces, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 2? 0. Colocamos un 0 y lo bajamos. Entonces, ahora tenemos que buscar, o más bien tenemos que multiplicar ese 5 por diferentes valores para encontrar ese valor que se acerque al 2e. Entonces, tenemos que 5 por 5 nos da 25, pero si recordamos, tenemos que trabajar con números en sistema hexadecimal. Entonces, 25 no nos sirve, entonces sería menos 16, tenemos un 9. 9 nos sirve, acarreamos un 1. Entonces, ese número está muy lejos del 2e. Seguimos con el número 6, 5 por 6, 30, tampoco nos sirve, menos 16 nos da 14, 14 sí nos sirve, se representa con la letra E, acarreamos un 1, 1e, se parece, pero vemos que el 1 está muy lejos del 2, entonces ese número tampoco lo podemos utilizar, el 6 no se puede utilizar. Entonces, vamos con el siguiente número, 5 por 7, 5 por 7 nos da 35, tenemos que volver a restar, 19, lo volvemos a restar, menos 16 nos da 3, entonces colocamos ese 3 y tenemos ese 2. ¿Por qué ese 2? Porque acarreamos. Ok, entonces 2, 3. Se puede decir que si llega, si se parece, pero no nos sirve. Entonces tenemos 5 por 8, 5 por 8 es 40, menos 16, 24, 24 menos 16 nos da 8. Colocamos ese 8 y acarreamos 1 o 2 veces. Tenemos 2, 8. Ya nos vamos acercando un poco más. Recordamos, la letra E equivale al número 14, entonces tenemos que buscar que ese número en el que estamos restando menos 16 se acerque más a 14 o a la letra E. Entonces tenemos 5 por 9. 5 por 9 nos da 45. Entonces 45 menos 16 nos da 29. 29 tenemos que volver a restar menos 16, entonces nos da 13. Si recordamos, la letra D o el 13 es la letra D. Está muy cerca de la E, que la E es 14. Ok, entonces, y luego como restamos 2 veces, se acarrea 2, entonces tenemos 2D. 2D sí nos sirve. Entonces, tenemos que multiplicar ese 5 por ese 9.
Entonces tenemos 5 por 9. Entonces 2D. Ok, ahora tenemos que restar 2E menos 2D. En este caso 2 menos 2 es 0. Y ahora 14 menos 13, porque recordemos que la E es 14 y la D es 13, nos da 1. Ahora tenemos que bajar ese 9. Ahora pasa lo mismo, tenemos que buscar un número para que nos dé un 9. En este caso, si recordamos o si vemos, el 5 por 5 nos da directo 1, 9. Entonces utilizamos ese valor. 5 por 5 nos da 1, 9, entonces se debe restar. Y nos da 0. Entonces nuestro resultado de esa división es 0, 9, 5. Ahora tenemos la división de números octales. En este caso vamos a dividir 4, 5, 1 entre 2, 3. Ok, ahora vamos a empezar. ¿Cuántas veces cabe el 23 en el 4? No cabe, 0. Ok. Ahora, ¿cuántas veces si recorremos ahora el número? ¿Cuántas veces cabe el 23 en el 45? Cabe una vez. Entonces, ahora restamos 4, 5 menos 2, 3 nos da 2, 2. Bajamos ese 1. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 2, 3 en el 2, 2, 1? Tenemos que hacer básicamente lo que hicimos en la pasada, en la hexadecimal. Encontrar ese número por el cual se multiplica, que nos dé un resultado que se acerque mucho al 2, 2, 1 para que se pueda restar. Entonces 23 por 5. Ok, entonces 5 por 3 es 15. Menos 8 es 7. Colocamos 7 y acarreamos un 1. Entonces 5 por 2 es 10. Menos 8 es 2 más 1 es 3. Entonces 37. 37 está muy lejos de ese 2, 2, 1 que debemos de restar. Pero se me olvidó que debemos de colocar ese 1 que acarreamos. Entonces es 1, 3, 7. Okay. Entonces igual no nos sirve. Tenemos ahora 2, 3 por 6. Ok. Entonces igual 6 por 3 nos da 18. 18 menos 8, 10. Pues ahora tenemos 10 menos 8 es 2. Colocamos ese 2 y acarreamos un 1. Perdón, acarreamos 2 porque fueron las veces que se restaron. Entonces ahora tenemos 6 por 2 nos da 12, 12 menos 8 nos da 4. 4 si está dentro del sistema octal, pero recordemos que debemos sumar esos dos acarreos que tenemos, entonces nos da 6. Igual 6 si nos sirve. En este caso recordemos que acarreamos una vez, más bien restamos una vez, se acarrea 1, se baja tal cual. Ahora tenemos 23 por 7. 7 por 3 nos da 21. 21 menos 8 nos da 13. 13 menos 8 nos da 5. Ese 5 si nos sirve, colocamos el 5 y entonces tenemos dos acarreos. 7 por 2 nos da 14. 14 menos 8 nos da 6. Tenemos dos acarreos. 6 más 2 es 8. Recordemos, 8 no es un número que está dentro del sistema octal. Lo tenemos que volver a restar. Nos da 0. Colocamos ese 0. Pero esta vez acarreamos dos veces, entonces 2. Bajamos ese 2 tal cual. Entonces ahora tenemos 205. 205 es un número que se aproxima o que está muy próximo al 221. Entonces ahora, ¿qué debemos colocar en el cociente? Un 7. Entonces ahora vamos a multiplicar en 23 por 7. Lo tenemos ahí. Es 205. Entonces a 221 le tenemos que restar 205. Entonces empezamos a restar. Entonces nuestro residuo es 014. Ese es el resultado de nuestra división en octal. 017 con residuo 014. Por último tenemos la división binaria. En este caso vamos a dividir 1110 entre 11. Ok, empezamos. ¿Cuántas veces cabe el 11 en el 1? No cabe, se coloca un 0. ¿Cuántas veces cabe el 11 en el 11? Cabe una vez. Lo restamos, nos da 0. Entonces bajamos ese 1. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 11 en el 01? 0, no cabe.
Entonces bajamos el 0. Y ahora, ¿cuántas veces cabe el 1, 1 en el 0, 1, 0? Tampoco, no cabe. Coloco un 0. Entonces el resultado de nuestra división binaria 0, 1, 0, 0. Y tenemos este otro ejemplo. Tenemos que vamos a dividir el 1, 0, 1, 0, 1 entre 1, 0, 1. ¿Y cuántas veces cabe el 1, 0, 1 en el 1? No cabe, se coloca un 0. Entonces ahora recorremos. ¿Cuántas veces cabe el 1, 0, 1 en el 1, 0? Tampoco cabe. Volvemos a colocar un 0. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 1, 0, 1 en el 1, 0, 1? Cabe una vez. Okay. Entonces cabe una vez. Se resta 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 nos da 0. Okay. Se baja el siguiente 0. ¿Cuántas veces cabe el 1, 0, 1 en el 0, 0? No cabe. 0. Por último, baja. ¿Cuántas veces cabe el 1, 0, 1 en el 0, 0, 1? Tampoco. No cabe. Igual colocamos un 0. Entonces, el resultado de nuestra división es 0, 0, 1, 0, 0. Esto será todo por el video. Muchísimas gracias.